Hola, les damos la bienvenida a esta 23ª conversación orillera, la última conversación del año. Hemos recorrido desde abril un largo camino en donde tuvimos la presencia de más de 100 referentes de las artes, la política, la cultura, los sindicatos, organizaciones. En esta situación tan dramática, tan extrema que significó para buena parte de la humanidad atravesar la pandemia. Hoy, en esta última actividad de las conversaciones orilleras, que son organizadas por la Universidad Nacional de Avellaneda, que edita esta revista en forma de papel, y cuando estalló esta crisis sanitaria, transformarla en este formato de conversaciones. Antes de presentar a los invitados de hoy, quiero agradecer la colaboración que hemos tenido en este ciclo. Carlos Elarrayán, parte del comité de redacción de la revista, junto a Matías Brera, que hoy nos acompaña, a Nicolás Esticotti, a Daniel Guillán, que hace posible la operación técnica, a Elena Calvin y a todo el equipo de comunicación de la universidad, a Mario Giorgi, director de la radio de la Universidad de Avellaneda, que en este momento está emitiendo esta conversación. Y verdaderamente el azar o lo que fuera ha permitido que coincidiera esta última conversación orillera con el estreno de un gran documental. Un documental que es un testimonio de época, que es una usina para la generación de pensamientos y que además está hecha por gente muy querida y gente amiga. El Desencuentro, dirigida por María Baniak, con idea original de María y de Ricardo Foster, puede ser vista gracias a la gentileza de Claxo por la página de la UNDAP, en donde, bueno, podrán verla de manera online a este gran documental. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, María Baniak, directora de la película. Bienvenida, María. A Karina Batianti, que es la secretaria general de Claxo y es socióloga. A Ricardo Foster, filósofo, asesor de la Presidencia de la Nación de Argentina. A Matías Bruera, compañero de redacción en Orillera. Está por contactarse Gabriela Montaño, que fue presidenta del Senado de la República Plurinacional de Bolivia y fue ministra de Salud del gobierno de Evo Morales, y prometió que, terminado su programa de televisión en España, Juan Carlos Monedero iba también a ingresar a esta conversación. Bienvenidos. Le quiero ceder primero la palabra a María, y que, bueno, primer hallazgo de la película, el título. Claramente, imagino que inspirado en esa definición de Álvaro García Lineras, que define como el desacuerdo como una de las cuestiones esenciales de la democracia, la disputa, la confrontación. Y te saludo, María, y te pido que nos cuentes cómo fue el proceso de desarrollo y con quiénes trabajaste en la elaboración del Desencuentro, el Desencuentro, exacto. Tu palabra, María. Estás muteada, María. Ahí. Perdón, pido disculpas, estaba escuchando, pero no me podía conectar desde la otra computadora. Están Bien. Saturadas las conexiones. Todo. ¿Cómo están? Todo está bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, bueno, cómo fue el devenir muy contenta y muy feliz. de este documental.
La verdad es que primero feliz y muy agradecida y muy contenta de que la UNDAB se sume para darle difusión al documental, que bueno, tiene como ya sabemos muchos años de trabajo, 5 años, un poco más de 5 años de trabajo, y que bueno, nace con la Secretaría de Ricardo Foster en el año 2015, con Emancipación y el Foro Emancipación e Igualdad, un foro internacional que trajo a grandes personalidades a pensar un poco sobre todos estos ejes temáticos, y que luego a partir de esas entrevistas que fueron realizadas desde otro espacio, que no era el foro, comenzamos a, a continuar registrando y haciendo entrevistas alrededor de estos 8 ejes temáticos que, bueno, que son capitalismo, neoliberalismo, democracia, feminismo, medio ambiente, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, así a grandes rasgos. 8 ejes temáticos demasiado impresionantes y amplios para poder abordar, para pensar estos temas tan sustanciales para todos nosotros. Lo que hicimos desde el documental, yo formo parte de un pequeño, un colectivo de cineastas, movilizadores socioculturales, artistas, gente del campo de la cultura en general, producción, entre ellos obviamente del campo de la intelectualidad. Ricardo de alguna manera ha sido parte de esto, permitiéndonos trabajar con este material tan rico. Y bueno, hemos ido trabajando en la idea de convertirnos como en traductores un poco del pensamiento en el ámbito académico hacia otros sectores y hacia otros públicos. Y en ese sentido hemos trenzado esos discursos, hemos tratado de hilvanar esos discursos para poder acceder, digamos, a las organizaciones de base, sociales, cosa que está sucediendo fuertemente en este momento, y estamos muy contentos porque estamos vinculándonos con Cultura Viva Comunitaria de toda Latinoamérica, con Juventudes Iberoamericanas, con el movimiento Patria Grande, con un montón, con la CETEP, con un montón de organizaciones que van a utilizar de alguna manera este material para abrir debates, preguntas, consultas, y de alguna manera trabajar el ámbito de la formación en pensamiento político en sus propios espacios. En ese sentido, últimamente en estos últimos días y después del acompañamiento enorme que hizo Claxo y Karina Batiani en particular, al acompañarnos en este lanzamiento, ha habido mucha repercusión y se están sumando gente para generar una plataforma e instituciones, una plataforma de pensamiento permanente del capitalismo y sus modos, y hay algunas posibilidades de desarrollar estos ejes temáticos con mayor profundidad. Y bueno, ha sido realmente un trabajo impresionante el de todos ellos, porque en definitiva este documental trabaja con la voz, o sea, en lo personal, y con mi equipo hemos trabajado con las voces de ustedes, de los que realmente piensan todos estos temas, con las imágenes de los acontecimientos, y hemos tratado de ofrecer una pieza que pueda abrir interrogantes en estos cambios tan enormes y gigantes que estamos atravesando en el planeta Tierra, podríamos decir. Así que nada, quiero dejar mi espacio, porque la verdad es que a quien hay que escuchar es a ellos, y sí, solamente nombrar a Tomás Larrinaga, a Bruno López, a Nicolás Sticotti, a Nicolás Arata, por supuesto que a Ricardo Foster y a Karina, y a Mariano Bañat, viste, que han sido el equipo más pequeño con el que hemos podido darle la forma final, después de 4 cortes, al desacuerdo. Gracias, María. Bueno, afortunadamente volvió la luz por aquí. No pasó lo mismo en la casa de nuestro rector, Jorge Calzoni, que acabas de mandar un mensaje que también la empresa, esta es la otra, Edesur, la mía es Edenor, pero las dos funcionan con la misma ineficacia, lo ha dejado fuera de juego. Matías, ¿está por ahí?
A ver, bien. Matías, te Hay problemas paso... de conexión en todos lados. Problemas de Bueno, conexión hay en todos lados. te paso la posta para comenzar esta ronda Claro. de preguntas, mientras yo trato de comunicarme con Gabriela a ver si... Si se nos suma. Dale. Bueno, a mí me parece como para empezar, hay una cosa que cruza en manera diagonal el documental y que resulta muy explícito en el desacuerdo, que es la crisis de la democracia, como en parte adelantaba Rodolfo hace un rato en la presentación. Crisis que claramente ha estado en el centro de la discusión política contemporánea. De ahí me parece el sugerente título, que en gran medida está obviamente tomado del libro de Rancière, pero tomado de lo que dice también García Linera, ¿no? Sobre el desacuerdo. La política comienza siempre con un desacuerdo respecto al supuesto orden natural de dominación. La búsqueda de la igualdad, que no es necesariamente una condición de la política, cuestiona de manera litigiosa la lógica naturalizada del idilio consensual. Entonces pensaba yo, desde el canónico cuestionamiento de Marx en la cuestión judía, un texto de mitad del siglo XIX, del joven Marx, a la simple emancipación política y no social, la problemática claramente ha cambiado y se ha complejizado. A la democracia la critican todos, no solo se la critica por izquierda, sino que también se la critica por derecha. En este complejo contexto y frente a la interesante presencia en el desacuerdo, no solo de los discursos académicos, como en parte decía María recién, sino como es habitual en casi todos los documentales, sino también de representantes de los movimientos sociales. ¿Cómo ven ustedes? Esta sería la primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes el devenir democrático y su crisis? ¿Y qué rol cabría pensar para articular mejor algo que también en el film muchos de los que han visto por lo menos lo planteaban como problema? ¿Cómo hacer para articular mejor la teoría política con la praxis? Que es lo que también evidencia, me parece bastante el film, de manera muy sugerente, y a muchos nos surgió ese cuestionamiento. O sea, esas dos preguntas serían: ¿cómo ven el devenir democrático y su crisis? ¿Y cómo suponen que se puede articular mejor la teoría política con la praxis? No sé, cedo la palabra a Karina o a Ricardo, quien quiera hablar en primer lugar. Karina, ¿te animás a arrancar? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, decir que también, digamos, para Claxo, el devenir del desacuerdo de este documental, que como bien se dijo, comenzó en 2015 bajo la secretaría de Ricardo Foster y con la dirección de María desde esa época. Para nosotros, sumarnos a esta producción es fundamental por estas preguntas que acaba de hacer Matías también, ¿verdad? Para poder transmitir las complejidades de estos temas, para poder plantear los desacuerdos con el neoliberalismo, los desacuerdos con el capitalismo, y poder llegar a un público más amplio, porque ese es nuestro trabajo en Claxo, digamos, desde la academia, desde la producción de conocimiento, pero articulando con los movimientos sociales y también con quienes están en el terreno de la política pública. Y este documental es fundamental para ello, y ojalá debates como el que tenemos hoy se reproduzcan en varios ámbitos, bueno, por supuesto dentro de Argentina y fuera de Argentina también. Hemos recibido ya solicitudes de otros países de los que integran Claxo para avanzar en esta dirección. Pero para no esquivar el bulto, para no esquivar la pregunta que tú estabas haciendo, el tema central de la democracia, y yo creo que es uno de los hilos conductores, sin duda, de este documental, y que nos plantea los desafíos que tenemos para discutirla, porque también cuando uno dice, bueno, a ver, hablemos de la democracia o pongamos en cuestión la democracia, aparecen una serie de temores, porque cuando se dice discutamos sobre la democracia parece que queremos proponer algún sistema alternativo y no democrático. Por lo tanto, porque la democracia así en abstracto es un bien común, ¿verdad? Un bien común que tenemos que tratar de preservar, pero tratar de preservar un bien común no quiere decir no discutir
sus contenidos, no discutir cuáles son las dimensiones importantes para que esa democracia sea efectivamente una democracia que incorpore, bueno, las dimensiones que creemos sustantivas. Y si tú me preguntas a mí cuáles son las dimensiones sustantivas desde el punto de vista de la democracia, yo priorizaría la idea de la participación, ¿verdad? La idea de la democracia participativa, donde efectivamente las distintas voces, en acuerdo y en desacuerdos, puedan sentirse representadas y tengan un lugar. Y creo que eso es lo que hoy quizás necesitamos en nuestros países, impulsar ese diálogo más amplio entre las organizaciones, entre diferentes actores sociales y, por supuesto, involucrando el nivel estatal, para desarrollar esa esencia participativa de la democracia a nivel de las comunidades, de los vecindarios, y no olvidarnos de la necesidad también de educación cívica, de educación, aquella vieja asignatura que algunos supimos tener, ¿verdad? La educación cívica, perdón, pero la educación cívica orientada a fomentar la cooperación y la solidaridad, que me parece que son las otras dos palabras claves que deben ir al lado de la democracia, ¿sí? La cooperación y la solidaridad, y no quizás como se fomenta hoy la competencia, el consumo, en fin, y sobre todo la competencia entre las personas. Entonces creo que por allí están los desafíos en esto que tú resumías como la crisis de la democracia, y animarnos a poner en cuestión esos supuestos quizás de la democracia liberal que tenemos tan incorporados y que necesitamos reconfigurar o reconstruir en sus contenidos. Algo de eso, quienes estamos en el feminismo sabemos, porque no nos olvidemos que la democracia, esa, la que conocemos ahora, la democracia liberal, por ponerle algún apellido, surgió con la exclusión de más del 50% de la población, de muchas exclusiones, pero una de ellas era la exclusión de las mujeres, que vimos recortados nuestros derechos políticos y ciudadanos durante muchísimo tiempo, ¿sí? Dependiendo del país hasta cuándo fue esa exclusión. Entonces, algo sabemos de democracias que no son inclusivas, sino más bien que son excluyentes. Y vuelvo a enfatizar esta idea de la participación como la clave en la cuestión de la democracia. Por ahí sería mi primera reacción. No sé si respondí tus preguntas, pero por allí fue. Bueno, voy yo. A mí me gustaría, antes de ir para el lado de la democracia, quizás hacer un breve señalamiento respecto a por qué el desacuerdo se constituye como documental y por qué la decisión que hizo posible la confluencia de todo ese material está vinculada o estuvo vinculada a una idea de lo político y del mundo de las ideas que no era algo demasiado común. Quiero aclarar algo que no es menor. El hecho de que el documental reciba la mayor parte del material de un foro organizado desde una instancia pública, como fue el Ministerio de Cultura de la Nación en el 2015, ya marca una cierta característica, pero que un Ministerio de Cultura y una secretaría dentro de ese ministerio se plantea hacer un foro cuyo título es Foro por la Emancipación y la Igualdad, también señala una perspectiva, un perfil, una mirada de aquello que nos estaba sucediendo. Nos retrotraemos al año 2015, un año en el que, si bien ya había algunos síntomas de desajuste de lo que habían sido y seguían siendo todavía los proyectos democráticos populares mayoritarios en América del Sur, en ese 2015 todavía el impulso, el entusiasmo, la voluntad de lo que venía desarrollándose particularmente en América del Sur como movimientos con una fuerte impronta de ruptura o de crítica respecto al neoliberalismo global hegemónico, marcó fuertemente la decisión de
de realizar ese foro, pero en el corazón de esa decisión había otro elemento que me parece importante en esta conversación entre nosotros, y el hecho de que este documental ahora se vaya a ver a través de una universidad como la Universidad Nacional de Avellaneda, o que este documental haya sido tomado y también trabajado con una participación muy activa de Claxo. Quiero decir que cuando pensamos el foro, pensamos en el problema histórico, complejo, de las sospechas mutuas y la escisión entre el mundo de las ideas, el mundo académico, el mundo de la cultura incluso, el mundo de los debates intelectuales y el mundo de la política. Como si el mundo de la política y de los involucrados en la acción política fuera por un determinado camino, y el mundo de las ideas, o el mundo genéricamente llamado de los intelectuales, ese término siempre tan complicado y polisémico, hubiera ido siempre por un camino en paralelo, que muy rara vez se tocaban. Sí, por supuesto, la figura del intelectual comprometido, la figura sartreana, la larga estirpe que inició Voltaire y que llegó hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX, y que a partir sobre todo de la hegemonía neoliberal y de la crisis brutal que se abrió en los años 80 y que estuvo también ligada con el derrumbe de las experiencias socialistas, etcétera, etcétera, parecía que la figura del intelectual quedaba finalmente arrojada fuera de la historia, y que en el mejor de los casos se iba a terminar convirtiendo en un comentarista televisivo, en parte del show mediático. Y que, de otro modo, la relación entre lo político y lo intelectual siempre había sido bastante conflictiva, bastante equívoca, incluso con una matriz muy antiintelectualista de la vida política hacia el mundo de las ideas, o una sospecha persistente del mundo de las ideas o de los intelectuales hacia el mundo de la política. Entonces, cuando organizamos ese foro y teniendo en cuenta lo que estaba pasando sobre todo en América del Sur, que habría que agregar que en el 2015 la Europa mediterránea también estaba atravesando un momento muy rico, de mucho entusiasmo. Syriza iniciaba su gobierno en Grecia, todavía no se había producido su giro, la experiencia Podemos estaba en su esplendor, con una potencia de creación muy grande. La Francia insumisa, si bien todavía no se había constituido, sí la figura de Mélenchon daba forma a una izquierda renovada en Francia, la experiencia de la izquierda portuguesa. La verdad es que al foro concurrieron una cantidad de hombres y mujeres que expresaban un momento muy tumultuoso de la vida política, de la vida social, de la vida cultural, de la vida de las ideas. A eso hay que agregarle algunas figuras intelectuales con nombre propio enorme, como Noam Chomsky, o figuras de la tradición de la lucha de las mujeres y también de la política, como Piedad Córdoba, o exponentes de la resistencia irlandesa como Martina Anderson, ¿no? También, o filósofos como Gianni Vattimo desde Italia, para nombrar simplemente algunos. Creo que lo que se buscó era romper el prejuicio. No se trataba de hacer un encuentro de las ideas, donde gentes provenientes del campo académico, del mundo de la cultura, o intelectuales, hombres o mujeres, estuviesen discutiendo desde esa perspectiva la cuestión de la emancipación y de la igualdad, sino que se quería mostrar que en América Latina y en Europa se estaba dando un encuentro llamativo, muy potente, con un destino que podía ser de verdad más que interesante, un encuentro entre la experiencia política de gestión, de acción, tanto siendo parte de gobiernos que estaban desplegando sus políticas, como la creación de oposiciones muy fuertes dentro de sus propios países, y de hombres y mujeres que eran capaces de combinar su vida académica, su vida intelectual, su vida en el campo de la cultura, con muy fuertes compromisos políticos. Y esto creo que fue una novedad que le dio a ese foro una envergadura, un alcance popular, le dio una perspectiva distinta, porque lo que se discutía allí tenía que ver con el ritmo de la calle, tenía que ver con el calor
de los conflictos sociales, políticos, culturales, y las figuras que participaron en ese foro expresaban precisamente la necesidad de producir esa relación, ese cruce, esa confluencia de mundos que, insisto, habían estado bastante separados. Y esto hace también, sin duda, la discusión sobre la democracia. Después, a lo largo de la deriva de casi 5 años y con el trabajo exquisito y de orfebrería y de cuidado de María y todo el grupo que trabajó con ella, y que a su vez le fue agregando imprescindiblemente otras voces que justamente pudiesen expresar ya no el momento todavía del auge y del entusiasmo, sino también el momento de la oscuridad, de la derrota, de la zozobra, porque venimos de atravesar años muy difíciles. Ahora en el caso de Uruguay, Karina viene del Uruguay, a diferencia de lo que atravesamos nosotros, está iniciando su experiencia neoliberal después de varios gobiernos del Frente Amplio. Lo cierto es que el trabajo implicó, y el desacuerdo es eso, mostrar en un recorrido históricamente complejo cómo se fueron dando estos distintos rasgos epocales, estas tensiones, estos conflictos, a los que se agrega obviamente una experiencia conmovedora, inédita, absolutamente de ruptura, como puede ser la experiencia de la pandemia. Y después, si hay un poco de tiempo, ¿por qué no hablar de lo que ha significado, incluso para un documental como El Desacuerdo, la figura pública y, sin ninguna duda, el mito que ha constituido su vida y lo que será su posvida, que es Diego Armando Maradona, ¿no? Pues me gustaría hacer una breve reseña sobre esa figura que creo que también acompaña el espíritu del desacuerdo. Pero entonces digo, la democracia, ¿no? La pregunta de Matías, lo que planteaba Karina, lo que tiene que ver con el concepto de desacuerdo, es así, el desacuerdo parte de una definición de origen de la política. La política es el producto de que algo no cierra, de que algo no se puede completar, de que unos pocos se quedan con lo que produce la mayoría, de que esa mayoría un día decide que también quiere ser parte de la distribución del banquete, del pan, que hay algo que tiene que resolverse, pero que no termina nunca de resolverse, y que mueve, que incita, que excita, y que profundiza la dimensión de lo político. Eso es así, y creo que hace a la riqueza y también a la opacidad de la lengua política y de su relación con la emancipación, con la igualdad y con el conflicto. Pero también hoy somos claramente contemporáneos de quizás el momento, no sé si el momento más profundo de la crisis de lo democrático, porque si nos pudiésemos trasladar en el tiempo y fuésemos a parar a la década del 20 o a la década del 30 del siglo pasado, también allí hubo un conflicto y una tensión extremadamente profunda que llevó a la democracia a un momento de franca debilidad y de reconfiguración, en una época donde la disputa se podía dar entre los fascismos y la revolución, y se era testigo de una crisis estructural de las democracias parlamentarias. Hoy, de los 3 componentes de aquel momento, hay uno que no está, por lo menos bajo la forma en la que estaba allí en la década del 20, que era la figura de la revolución. Queda, por supuesto, el componente de las democracias parlamentarias que se han desplegado a lo largo del mundo, que han salido triunfantes, entre comillas, después de la Segunda Guerra Mundial, y bajo nuevas formas y con nuevos discursos, algo así como los herederos de aquel fascismo de los años 20-30, bajo los trajes actuales de nuevas derechas, neofascismos, posfascismos, etcétera, etcétera, que hoy están también trabajando en el interior de una democracia muy agujereada, muy desprestigiada, con sociedades en estado de precarización creciente, de desconcierto creciente y de ira creciente. Queda claro que la democracia como espíritu participativo del que hablaba Karina tiene muy poco que ver con la democracia real de los últimos 40 años de neoliberalismo. El neoliberalismo se hizo algo, fue apropiarse de la democracia para simplemente utilizarla en función de sus propios intereses. El ejemplo de América del Sur, del Cono Sur, quizás sea absolutamente emblemático. Mientras la democracia fue un problema
para el sistema, para el poder, para el imperio, para las clases dominantes, se la interrumpió todas las veces que fue necesario. Se la utilizó cuando se la pudo utilizar, pero cuando la democracia planteó una irrupción de los olvidados, de la plebe, de las mayorías, de proyectos transformadores, esas democracias fueron rápidamente interrumpidas y atravesamos en la década del 70 la noche más oscura de las interrupciones democráticas, que fueron las dictaduras, la construcción del terrorismo de Estado en muchos de nuestros países, y después el tiempo de transición, de salida de las dictaduras, que fue contemporáneo a el giro en el interior del capitalismo global, de un capitalismo ligado rápidamente a lo que podía haber sido su travesía bienestarista o productiva o fordista, a un capitalismo neoliberal, financiarista, y donde evidentemente todo aquel constructo de los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzó a ser desarmado. En América Latina, y esta es una tragedia de nuestra historia, y es una paradoja de nuestra historia, en el momento en que salimos de las dictaduras, desde el 83 en adelante, y entramos al Estado de Derecho, a la vida democrática, nuestros países se deslizaron brutalmente. Chile ya lo había hecho antes, y en parte la Argentina de la dictadura también con Martínez de Oz, pero se deslizaron brutalmente ya en democracia hacia políticas neoliberales. América del Sur, sobre todo, aunque América Latina en general, y del Caribe, se convirtieron en un laboratorio gigantesco de las políticas neoliberales. Lo había iniciado el Chile de Pinochet, y después Perú, Argentina, México, Uruguay a su modo, el Brasil de Cardoso, o de Collor de Mello, el Perú de Fukuyama. Es decir, América Latina en los últimos 20 años del siglo XX produjo una regresión social y una tragedia estructural de la vida de nuestras sociedades en el interior, paradójicamente, de su reconstrucción democrática. Esto da mucho para pensar y para discutir. Es un tema fundamental. ¿Cómo es posible que en el momento en que reconstruíamos nuestra vida democrática, hundíamos nuestra vida social? Transformábamos nuestras economías, siempre precarias, siempre complejas, siempre problemáticas, pero las transformábamos en economías endeudadas, absolutamente capturadas por necesidades que nada tenían que ver con las necesidades propias de cada uno de nuestros países. Es decir, ahí me parece que hay un punto clave. Y si después lo trasladamos, y voy terminando para no hacerlo muy largo, si después lo trasladamos a la propia experiencia europea, la Unión Europea se construyó bajo una lógica economicista. Eso significó que sí, obviamente la democracia como tal existe, que las sociedades van y votan, pero sin embargo ese ir y votar no implica que la decisión real del poder esté en manos de aquellos que votan. La decisión real está en manos de tecnócratas, en manos del Deutsche Bank, del FMI, del Banco Mundial, del Banco Europeo, están en manos de esa casta tecnocrático-política que determina los destinos de cada una de esas sociedades en función de un principio que es el normativo de la Comunidad Europea, que es economicista y no democrático. El ejemplo que siempre está a la mano es el ejemplo griego. Cuando los griegos, inventores de la democracia, decidieron que no querían el ajuste y fueron a un plebiscito, uno de los núcleos de la vida democrática, si es que los hay, y cuando votaron contra ese ajuste, desde la Comunidad Europea y desde la troika de los bancos se les dijo, por supuesto, que tenían todo el derecho de votar lo que quisieran, pero la decisión final no tenía nada que ver con esa decisión del pueblo griego. Ese es un antes y un después. Uno puede elegir el que quiera, pero ese es un momento que expresa el vaciamiento de lo democrático en la sociedad contemporánea, la economización de todas las esferas de la vida. Rodolfo decía hace un rato, ¿no? Las empresas de energía, todo ha sido capturado por la lógica de la rentabilidad, todo ha sido capturado por la lógica de la mercancía. El neoliberalismo es la reducción a rentabilidad de todas las esferas de la vida. Entonces, si esto es así, la democracia también fue capturada, carcomida, envilecida, vaciada, limitada por un proyecto que ha mostrado un rostro que ya conocíamos, pero que parece ser que
el resto recién conoció a partir de la pandemia, que es el rostro de la desigualdad, la injusticia, la desposesión brutal de los países periféricos, el abuso sobre la naturaleza, etcétera, 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 etcétera. Creo que el desacuerdo como documental es un texto audiovisual que recorre a través de imágenes y palabras, recorre este tiempo de la humanidad, este tiempo absolutamente decisivo, este tiempo que puede ser de apertura o de fin, ¿no? Las dos cosas están en juego. Estamos viviendo como quien camina por un desfiladero de algún modo, ¿no? Y no sabremos muy bien cómo saldremos de ese desfiladero. Queremos, imaginamos, deseamos salir mejores, pero también vemos señales muy ominosas. Quizás la única forma de salir mejores es reconstruyendo profundamente, reinventando la democracia, reinventando la participación. Creo que Karina lo señalaba, lo hizo lateralmente, pero creo que está en el corazón de su reflexión. La experiencia de los movimientos feministas, la emergencia poderosísima en los últimos años de todo lo que tiene que ver con esta disputa alrededor de lo patriarcal, de formas de dominación, de invisibilización y demás, y de lenguaje también, están mostrando que algo está sucediendo. Yo a eso le agregaría que la cuestión ambiental también es una cuestión urgente, que está calando fuerte, que viene desde las generaciones más jóvenes, que está contaminando en el mejor de los sentidos a un mundo político que en general fue muy reacio a establecer relaciones tanto con el feminismo como con el ambientalismo. Y creo que se abre una perspectiva interesante, sin garantías, en un mundo que yo imagino, y cada vez me parece que no me voy a equivocar, que lejos de, lo que, de aquellos augures de un mundo que iba a quedar reducido a lo que las plataformas quisieran hacer con nosotros, es un mundo abierto a una problematización generalizada de la vida, con mucha movilización, mucha inquietud social, mucha ira también, mucho desconcierto y desacuerdo al mismo tiempo. No va a ser para nada un escenario del 2021 de paz, de relajamiento, sino que creo que la experiencia de la pandemia, que habrá que procesarla, nos abre hacia una disputa sobre lo social, lo democrático, lo cultural, lo económico, lo tecnológico, lo comunicacional, de características muy, muy impresionantes. Y que el desacuerdo es un gran material para poder prepararnos mejor para el tiempo que se está abriendo. Ahí llego. Desmutate, Rodolfo. Voy a retomar del momento de inicio de este proyecto del desacuerdo, que es efectivamente el Foro de Emancipación e Igualdad que mencionaban los tres que expusieron. Efectivamente, ahí era un momento muy especial, muy luminoso, muy de una sinergia entre Latinoamérica y algunas experiencias políticas europeas. Y me parece que fue casi el punto, el 2015, el punto de quiebre. Argentina pierde el kirchnerismo en las elecciones, al otro año, en el 16, el impeachment a Dilma, en el 17 la traición de Lenín Moreno, en el 19 el golpe en Bolivia, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y paradójicamente retoma la experiencia del 2020, que pareciera ser que es un año que empiezan a recomponerse algunas de estas experiencias de políticas populares, ¿no? Un año antes el triunfo de AMLO en México, el triunfo de Alberto y Cristina en Argentina, la revuelta chilena y la salida de la pesadilla en Bolivia. Ahora, efectivamente, estos 5 años fueron 5 años de derrota, fueron 5 años en donde no supimos resguardar esos derechos, suponiendo a veces que los derechos son eternos y ha quedado muy claro que los derechos, si no se defienden, se pierden. Y me gustaría conversar con usted mirada de ese punto de quiebre que significó
un proceso de unidad política de los gobiernos populares, de izquierda, nacional y popular, como lo querramos llamar en Latinoamérica, y ese enorme túnel oscuro en que ingresamos justamente a meses de ese momento tan luminoso como que fue el que expresó el foro de emancipación e igualdad. Cómo pensar justamente en una eventual recomposición de fuerzas políticas populares, evitar la fragilidad que de hecho se demostró a partir del 2015. No sé si comienza Karina. Bueno, Karina, dale. Sí, a ver, ahí a mí me gustaría hacer algunos pequeños matices, porque en realidad, más allá de que coincido con lo que tú estás planteando y con la cronología que mencionas, yo creo que siempre tenemos en América Latina como una cierta ambivalencia, ¿verdad? O llamémosle como más nos guste, pero cuando uno mira la situación política a nivel de la región, siempre está esta situación ambivalente donde aparecen polos, obviamente, demás, pero polos muy fuertes vinculados a gobiernos de corte neoliberal, de derecha, etc. Y esa situación siempre existió. Quizás uno a veces la puede amplificar o no amplificar en función de lo que está ocurriendo más concretamente en su país o desde el lugar donde está haciendo el análisis. Porque, bueno, sí, en el 2015 claramente hubo un cambio dramático y que se demostró que era dramático 5 años después en la Argentina, pero también mantenían su senda otros gobiernos progresistas en la región, y no estoy hablando solamente del caso de Uruguay, sino que también pensemos, bueno, en el caso de Cuba, que no lo hemos mencionado, pero que es una cierta continuidad, y otros países a nivel regional. Entonces yo creo que siempre está esta ambivalencia, esta tensión, y que no podemos hablar de una tendencia uniforme en nuestra región, lamentablemente o sin lamentablemente, pero esa ambivalencia está siempre. Por supuesto que lo que ocurrió entre el 2015 o a partir del 2015 ¿no? Sí, lo mencionaste con lo del impeachment de Dilma, pero digamos la expresión del Brasil quizás es la más dramática hoy en la región, sin que esto se convierta en una competencia por los dramas, ¿verdad? Pero puede ser una de las situaciones más dramáticas, pero también aparece, bueno, en el 2018, si no me falla la memoria, la expresión de López Obrador en México, luego, por supuesto, el retorno de un gobierno popular y progresista en Argentina, y a su vez la caída en Uruguay. Por eso hablo de estas situaciones ambivalentes. Yo no sé bien cómo va a afectar, creo que todavía nos faltan algunos datos, toda esta situación del 2020, y me refiero específicamente a la pandemia y a todos los cambios que se han impuestos, que se nos han impuesto en el nivel más básico de nuestra vida, que es nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nuestras relaciones cotidianas, y de ahí a lo comunitario y a lo social en distintos niveles de agregación. Y cómo eso puede llegar a impactar en estos caminos que va trazando la región, ¿verdad? Con señales de retorno interesante en algunos países de los gobiernos progresistas y populares. ¿Cómo puede llegar a impactar? Porque la pregunta de fondo es, bueno, estas ambivalencias que siempre existieron, vuelvo a insistir, en nuestra región, más que nos hablan más que de tiempos de cambios, de un cambio de lógica y un cambio de tiempo y un cambio, ojalá, en los modelos más de fondo. Y allí creo que es bien interesante algunos de los puntos que planteaba Ricardo en la pregunta anterior, ¿verdad? Eso que hemos dado en llamar en las ciencias sociales las capturas
en términos de no solo la democracia, como él lo estaba planteando, sino también las capturas en las políticas públicas, ¿verdad? Los sistemas políticos capturados, y nos llama, a mí por lo menos me llama mucho a la reflexión, porque todo eso se hace siempre bajo un velo tecnocrático e intelectual, en el que se revisten con argumentos, en muchos casos producidos por las ciencias sociales, decisiones que en realidad son decisiones político-ideológicas en términos de las orientaciones que se quieren dar, bueno, en las definiciones en los países o incluso en las articulaciones a nivel regional. Me parece que la clave en estos tiempos es plantear. Yo tengo la convicción de que ninguno de nuestros países, ninguno, ni el más grande o más importante de la región, al más chico, o digamos con menor nivel de incidencia en la región, ninguno va a poder salir solo. Y se trata de promover los mecanismos de cooperación, de volver. También los supimos tener, ¿verdad? Y han quedado, en muchos casos, estoy pensando, por ejemplo, en la UNASUR, han quedado desmantelados. Entonces, tenemos que colocar el énfasis en los mecanismos de cooperación entre nuestros países, de cooperación más allá incluso de los vaivenes democráticos, en definitiva, de algunos gobiernos de un corte o del otro, o de derecha, de izquierda, o de lo que sea, ¿sí? Mecanismos de cooperación, porque nadie va a salir solo de esta situación. Ninguno de nosotros, si lo planteamos a nivel individual como personas, y mucho menos ninguno de nuestros países, si lo planteamos en ese nivel de análisis. Allí quizás un mecanismo que habría que, bueno, que potenciar es el de la CELAC. Digo el de la CELAC porque es el mecanismo que hoy en día reúne a nuestros países sin exclusiones de ningún tipo, ¿sí? Hay otros mecanismos, pero sabemos de las exclusiones, mecanismos de cooperación regional, pero sabemos de las exclusiones que tienen algunos de ellos. Y colocar por allí también las pistas de análisis y qué es lo que podemos hacer regionalmente, porque si no vamos a seguir reproduciendo esto de las olas, ¿verdad?, que van recorriendo nuestro continente con momentos, digamos, de mayor progresismo, de menor progresismo, pero siempre de manera ambivalente. Y en la ambivalencia uno se puede quedar, o en los momentos así contradictorios, de encrucijadas, uno se puede quedar, bueno, puede mirar una parte o la otra, ¿verdad? A mí me gusta en los momentos estos de ambivalencia decir, bueno, hay señales de esperanza en términos de la recomposición de lo que puede ser el campo popular y progresista. Sin duda que ya desde el año pasado teníamos como dos foros, uno en el norte, México, y otro en el sur, Argentina, ¿verdad? Bueno, y trabajar a partir de ahí, pero con la idea de la cooperación regional como un principio fundamental para cambiar estas situaciones. Gracias, Karina. Ricardo. Sí, quizás para ir por otro lado, en general estamos muy de acuerdo con lo que estamos planteando y estamos tratando de descifrar el momento en que estamos inscritos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la idea que no hay salida individual, ningún país en el contexto de economías globalizadas puede replegarse sobre sí mismo y salir de una situación difícil. También es cierto que uno de los objetivos centrales de las políticas neoliberales fue impedir que los países periféricos pudieran construir precisamente esos mecanismos de unidad que les permitiesen negociar de otra manera con los núcleos de poder, sea Estados Unidos, la Comunidad Europea o incluso China. El neoliberalismo ha buscado fragmentar, ha buscado endeudar, ha buscado impedir que se construyan esos mecanismos alternativos desde los cuales disputar desde una perspectiva al menos de mayor fuerza o de mayor poder. Eso obviamente
está ligado a lo que sucedió con las experiencias que se iniciaron sobre todo a comienzos del siglo XXI. La construcción de la CELAC creo que es uno de los grandes momentos de ese ideario que giraba alrededor de la patria grande, que estaba vinculado a una voluntad, que estaba vinculado a un entusiasmo, que estaba vinculado a un mito constitutivo también, porque si la unidad es tecnocrática, si la unidad es el producto de la diferencia y de la diversidad que pueden ponerse de acuerdo para trabajar sin asperezas la cuestión económica sobre todo, bueno, sabemos a dónde termina llevando esa lógica. Ahora, si la idea de unidad supone también un horizonte, supone también la posibilidad de imaginar que la región tiene que incorporar, si no sería muy difícil imaginar para qué, tiene que incorporar una dimensión emancipatoria o igualitarista o de distribución de otro modo de la riqueza, e incorporar también un enorme debate sobre el tema de lo ambiental, de sus recursos, de lo ecológico en general, de lo que ha sido la experiencia de los movimientos sociales en su múltiple expresión. Si la unidad no tiene ese carácter, que es un problema, porque sabemos que para generar un mecanismo de confluencia de diversos países, tenemos que aceptar que a veces la democracia juega de tal manera que lo que se pone en evidencia son antagonismos políticos, económicos, ideológicos muy profundos, como los que hoy existen, por ejemplo, entre Brasil y México, Argentina o Venezuela, Bolivia, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un desafío, digamos. El desafío es hasta dónde se puede construir una unidad que acepte los matices, acepte las diferencias, pero que no se repliegue sobre una unidad exclusivamente pragmático-económica, porque si no el destino, insisto, es un destino muy, muy preocupante, va al fracaso, o va a reforzar una lógica que termine siendo funcional a los sistemas de dominación que se ha construido claramente desde el norte, como los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Si la unidad latinoamericana no discute la estructura misma de los tratados de libre comercio, estaría llevando a América Latina a una nueva tragedia social. El caso mexicano es emblemático. El NAFTA para México significó, para decirlo rápido, que el promedio de vida de los campesinos mexicanos descendió más de 15 años. Y que lo que antes eran accesos baratos al alimento se transformaron en alimentos cada vez más caros, y que una parte importante de la capacidad de trabajo y de producción de México quedó demolida por la potencia de un tratado que tiene básicamente en Estados Unidos a su actor principal. Entonces, quiero decir, sí, no se sale solo, hay que construir un proyecto de unidad, pero ese proyecto de unidad tiene que tener también una dimensión política, cultural, ideológica, una idea civilizatoria también. Porque si la idea civilizatoria de un proyecto de unidad latinoamericana no toma en cuenta la experiencia de los pueblos originarios, no toma en cuenta la devastación ambiental, la verdad que es un proyecto. Yo escuchaba el otro día, sino veía el resumen de la conversación entre Biden y Alberto Fernández, y Biden le decía a Alberto Fernández que Argentina tenía un buen futuro porque, entre otras cosas, la mayoría de su población era de origen europeo. Un horror escuchar todavía en alguien que pero va a ser finalmente elegido presidente supuestamente de la principal potencia a nivel global, que todavía tenga una visión del mundo, sobre todo proveniendo de un país donde la problemática de lo racial está a flor de piel, que se le ocurra que puede decir gratuitamente eso, y lo dice y no pasa nada, por otro lado. Porque ni siquiera las autoridades argentinas perciben eso, ni siquiera los medios de comunicación se detuvieron un solo instante a llamar la atención sobre esa frase ominosa. Es una frase ominosa que se traga de un solo bocado a todos los que no son blancos europeos, ¿no? O sea, con todo lo que implica unir el patriarcalismo con el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está mostrando también los problemas intrínsecos a la cuestión democrática en la sociedad
en la sociedad contemporánea, de qué democracia hablamos, si seguimos privilegiando en una visión cultural simbólica al hombre blanco, caucásico, capaz de definir qué es civilización y qué no es civilización. Entonces creo que estamos en un momento parteaguas en ese sentido también. Creo que lo que expresa Biden está fuera de época al mismo tiempo. Es un anacronismo violento. Creo que algún asesor, supongo que algo le debe haber molestado, le debe haber hecho ruido, porque el Partido Demócrata tiene un sector bastante progresista, que si escuchase algo así diría, pará, y los negros, y los latinos, y los asiáticos, y los marrones, todo eso, ¿por dónde van? Me parece que ahí hay un punto importante también, es un tema, me parece, muy presente, porque los etnonacionalismos, que son muy fuertes en la estructura de las nuevas derechas europeas, o la construcción de derechas ultraliberales, incluso en nuestros países, que hacen pie también en lo patriarcal, la dominancia de un modelo civilizatorio, están mostrando que la disputa está lejos de terminar. Está muy lejos de terminar, que hay ciertos dispositivos que tienen capacidad de seguir creciendo, sobre todo en el interior de mundos sociales precarizados, muy lastimados por las políticas neoliberales. Pienso, por ejemplo, en las clases medias, no solamente de los países europeos o de Estados Unidos, sino incluso también de países latinoamericanos, que son capturables rápidamente por un discurso xenófobo, racista, patriarcal, muy de derecha, que al mismo tiempo plantea una regeneración de valores, etcétera, etcétera, que seguramente en el debate sobre el aborto, en el caso argentino, que ya se inició y que ya tiene estado parlamentario, también va a movilizar algunos de estos temas. Tengo la impresión que a las izquierdas, digo izquierdas en un sentido muy amplio, en las últimas décadas se les fue perdiendo la brújula que les permitía tener claro qué pasaba en el interior del mundo popular. Me parece que hay muchas izquierdas que se han replegado sobre una idea de progresismo clase mediero y que han perdido la capacidad de entender qué puede estar pasando en el mundo profundo de lo popular, ¿no? Esto es para discutirlo con mayor profundidad. Izquierdas demasiado pulcras, demasiado civilizadas, demasiado políticamente correctas, que creen que los derechos civiles, en general, son la madre y el corazón de toda representación social, y pierden de vista o han renunciado a lo que significa la problemática de la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la miseria, la exclusión, el hacinamiento, o que solamente ven al mundo popular desde una lógica de los que han perdido todo, y no de aquellos que son también productores de lenguaje, de cultura, de sentido común. Me atrevo a colocar a Maradona en esta discusión en ese sentido, porque me parece que lo que ha sucedido en la Argentina, pero que también se ha replicado en muchas partes del mundo, es que Maradona, en gran medida, a ojos del mundo popular, representa precisamente parte de lo que el poder, la época, el sentido común dominante ha tachado, ha aplastado, y que sin embargo ha tenido una capacidad de renacimiento, de reconstrucción o de rebeldía que se ha reconstruido en los momentos más difíciles, ¿no? La idea de la plebe, me parece la idea de lo plebeyo, la idea donde lo civilizado y lo bárbaro se entrelazan de tal manera que son indiscernibles, la idea de que sale de la garganta más profunda un grito de bronca, de ira, también de derrota, ¿no? Yo imagino y recuerdo, y todos recordaremos a ese Maradona ahí en el estadio en Italia, diciéndole al mundo y particularmente a los poderes reales, hijos de puta, ¿no?
ese grito que le salió del estómago es un grito de la plebe, es un grito de los olvidados, es un grito de todos aquellos que no solamente han sido sobreexplotados por el capitalismo, sino que han sido barbarizados. Y en parte, una tradición que se quiere democrática, progresista, de izquierda, e incluso también nacional popular, ha ido perdiendo y olvidando. Ahí tenemos un desafío en la reconstrucción de lo democrático fundamental, y en un documental como El Desacuerdo eso también está dando vueltas, que es poder tener sensibilidad para escuchar lo que está demandando ese mundo social que es el que más duramente recibe en su cuerpo las políticas del neoliberalismo. Y eso obviamente involucra también a las experiencias del mundo académico, los institutos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de democracia es también hablar de todas estas cosas, es hablar de estos olvidos, es hablar de estas invisibilizaciones, es hablar de este desprecio. Hay un desprecio. Les doy un ejemplo para que se entienda. El Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Chileno, el Partido Laborista Inglés, en sus tiempos históricos, eran partidos obreros. Su cultura tenía que ver con la cultura obrera, la cultura minera en el país de Gales, o la cultura de los trabajadores de la Renault francés, o lo mismo del Partido Comunista Italiano o francés. El peronismo histórico estaba ligado profundamente a lo popular. Los partidos populares eran partidos populares. Hoy se ha producido una especie de escisión entre la política y su administración, y en los partidos que debieran representar esos mundos populares, que se han convertido en parte de la lógica del sistema y que han perdido los vasos comunicantes directos que tenían profundamente imbricados con lo popular. Entonces nos encontramos con partidos socialistas que ni siquiera ya son de clase media, con partidos laboristas que se han pasado al otro lado, o con partidos comunistas que ya ni siquiera representan a nadie. Y en cambio, las extremas derechas europeas, o las nuevas derechas, o como queramos llamarlas, empiezan a tener una capacidad de impregnación sobre los mundos populares como no hubiéramos imaginado, producto de una vacancia, producto de una orfandad, producto de un olvido, producto de una ruptura, que creo que es uno de los grandes desafíos de cualquier expresión que se quiera popular, democrática, de izquierda, como queramos llamar, en un contexto como el actual. Porque si no, corremos el peligro de no ver y ya no entender qué grito está viniendo desde el mundo de la plebe. Bien, gracias Ricardo. No sé si Matías querés incluir algún tema, si Karina quiere responder. Karina, habíamos acordado que tenía un compromiso, o sea, podía estar 1:15, así que me gustaría que, bueno, si vos querés introducir algún tema, Matías, para darle la oportunidad a Karina de su última intervención. No, me gustaría que Karina de su opinión respecto de esto que acaba de decir Ricardo, que era en realidad lo que habíamos pensado como una de las preguntas centrales, ¿no? En el documental, volviendo al documental, hay una crítica fuerte a la izquierda. Implícita o explícitamente hay una crítica a la izquierda. Desde la opinión lúcida de Eve, como tiene siempre, de ese comentario respecto de los 24 festivos, donde no hay demanda, sino que es pura fiesta, hasta el complemento de Constanza Moreira, también muy lúcido, que dice que la izquierda tiene que dejar de ser sacrificial, tiene que recuperar, en parte como decía Ricardo, lo plebeyo, la alegría, la sensualidad, dice, se anima a decir Constanza. Que me gustaría escuchar a ver qué nos dice Karina de eso. En realidad estoy de acuerdo sobre todo con el planteo de Constanza en el documental, pero para quienes no lo hayan visto todavía, agregaría que en realidad las izquierdas lo que tienen que recuperar es el contacto, ¿sí? El contacto con la ciudadanía, con ciudadanos y ciudadanas, y no perder ese canal de ida y vuelta, de diálogo, por eso yo insistía en la primera pregunta, en la lógica participativa de la democracia.
que creo que es lo que se ha perdido en algunas de las experiencias y fue uno de los componentes que quizás sirve para explicar o para comprender la derrota del Frente Amplio aquí en Uruguay, que han sido 15 años donde se cambió sin lugar a dudas el país, se cambió la matriz estructural en muchas cosas, pero se perdió ese contacto, ese diálogo permanente y ese canal, digamos, que sirva para la expresión también de las demandas ciudadanas. Si no prestamos atención a eso, y para mí eso se resume en el concepto de participación, bueno, vamos a seguir con estos vaivenes o estas olas, ¿verdad?, que van y que nos tocan alegrías y tristezas en nuestros países cada tanto tiempo. Eso pasa también por la capacidad autocrítica. Por la capacidad de autocrítica, no a nivel individual exclusivamente, sino por la capacidad autocrítica de las expresiones de izquierda. Eso pasa por la capacidad de revisión crítica de los planteos que han hecho en los distintos países y en los distintos periodos en el que les ha tocado participar. Y sabemos que la capacidad de autocrítica o de revisión crítica de sus periodos suele ser una cualidad un poco ausente en las expresiones políticas de izquierda a nivel latinoamericano y muy probablemente fuera de América Latina también, pero para acotarnos a América Latina. Entonces, resumiendo lo que es tu pregunta, Matías, yo creo que lo que falta, y cuando digo el contacto con la ciudadanía, ¿verdad?, con los movimientos, con los actores sociales, con los movimientos de base o los movimientos populares, esa fue, cuando uno se distancia, además el caso del Frente es muy claro en ese sentido, ¿verdad? Porque son partidos que surgen desde ese lugar, pero después toman un distanciamiento, que puede ser explicada, ¿verdad? Por el tiempo, por la necesidad de gestión, por las urgencias, y podemos seguir poniendo explicaciones. Pero en definitiva, ese distanciamiento hace también que dejen de ser izquierdas representativas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, y por lo tanto, también, como decía Constanza, necesitamos que se recupere ese espíritu en los partidos o en las expresiones de izquierda en nuestros países. El Uruguay está en este momento en un momento complejo, como ustedes saben, con este nuevo periodo neoliberal que se anuncia además de manual, ¿verdad? Porque todo lo que ha ocurrido en estos 9 meses que hay de gobierno es exactamente de manual, o sea, es lo esperado. Y casi que es una copia triste de lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 5 años, ¿verdad? Algunos parecidos parecen, en fin, sobre todo a la luz de lo que fueron los resultados en Argentina, parece un poco absurdo. Estamos en un momento complicado, pero quizás este momento sirva justamente para que nuevamente haya ese diálogo, esa comunión entre los movimientos sociales y los movimientos de base y la dirigencia de la izquierda, que también está en un proceso de renovación, ¿verdad? De renovación generacional y de renovación también en términos, digamos, de algunos postulados más tradicionales del Frente Amplio. Muy bien, gracias Karina. Te liberamos para el momento que tengas que desconectarte. Te agradecemos no solo tu participación, sino la actitud de subir a nuestras plataformas el desacuerdo y bueno, y que para el paisito vecino ojalá el calco también sea que vuelva el frente mejores como intentamos hacerlo nosotros en la Argentina, que la experiencia neoliberal no pueda repetir. Así que muchísimas gracias. Te paso la palabra a Ricardo y Karina, bueno, cuando llegue tu otro compromiso, te liberamos. Gracias. Gracias.
A ver, no sé qué más agregar a lo que fui señalando, o si vamos por otro lado. Me parece que el desacuerdo es una construcción donde cada uno de los puntos, ¿no? Los 8 capítulos que lo integran, suponen un mundo en sí mismo, y donde los debates son fundamentales, ¿no? Discutir el capitalismo, la democracia, el feminismo, los Estados Unidos, Europa, en fin, la cuestión ambiental. Podríamos estar con cada uno de los capítulos abriendo un montón de problemáticas con las cuales seguir hablando, ¿no? Tenemos un problema con las democracias contemporáneas. Mientras estamos acá, me entero que la Corte Suprema en la Argentina acaba de rectificar la condena a Amado Vudú, con lo que es muy probable que en los próximos días tenga que volver a prisión. Es una tragedia, es un problema gigantesco, es una provocación inmensa. Después de que Casación haya reafirmado el valor de las declaraciones invisibles de los arrepentidos, y que va dirigido directamente a Cristina, la resolución de la Corte Suprema es parte de esa misma lógica. O sea, hoy las democracias en nuestro continente se enfrentan al problema del lawfare, enfrentan el problema de poderes judiciales completamente entregados a la causa de los poderosos, y no es sencillo porque a su vez no hemos hablado de ese tema, pero es un tema clave, que es el tema comunicacional, el aparato de comunicación, la industria de la cultura, como una industria clave en la reproducción de subjetividad, sentido común, y por lo tanto el modo como las políticas neoliberales han entrado profundamente en la vida social. Hace un tiempo Wendy Brown publicó un libro que se llama El pueblo sin atributos. Ahora publicó otro libro, que todavía no llegó su versión en español a la Argentina, pero yo ya he leído algunas partes, donde dice algo que a mí me resultó un poco insólito. Porque en El pueblo sin atributos, Wendy Brown decía que una de las características centrales del neoliberalismo había sido precisamente la economización de todas las esferas de la vida. Y de esa forma se había devorado también la propia estructura democrática, por eso habla de un pueblo sin atributos. Y en este otro libro dice que hace en parte la autocrítica, porque descubre que el neoliberalismo es básicamente y también una máquina de subjetivación, tema que hemos discutido hasta el hartazgo en los últimos años, por otro lado, ¿no? Y hace un libro como si fuera una novedad eso. Cuando discutimos los medios de comunicación, cuando discutimos el lenguaje, cuando discutimos la construcción de sentido común, cuando hablamos de las formas de individuación, el neoliberalismo no hubiera sido posible sin su enorme triunfo cultural. Es una máquina de transformación cultural, es una contrarrevolución integral que busca producir una nueva humanidad. A veces a mí me sorprenden esas cosas, pero bueno, son parte de lo que me parece que el documental también pone en discusión, ¿no? O sea, ¿qué es este monstruo, ¿no? ¿Qué es este monstruo que puede absorber todo, que puede, digamos, meterse en los intersticios de la vida cotidiana, en la erótica de la sociedad, en lo que se le ocurra? Me parece que ahí hay un punto también extremadamente importante, que hace a la debilidad de los proyectos como los nuestros, ¿no? Que no han terminado de comprender que la disputa es una disputa que abarca absolutamente todos los territorios de la vida integral de las sociedades, ¿no? Lo social, lo económico, lo cultural, lo comunicacional, lo tecnológico, el debate sobre las pantallas, el debate sobre el teletrabajo, el debate sobre la educación. Cuando yo escucho a ministros decir que los docentes van a volver a dar clases, claro, le agregan el presencial, pero detrás de eso está la idea de que los docentes estuvieron en el 2020 haciendo nada, ¿no? De algún modo. El problema es que hicieron demasiado, y que estos instrumentos tienen consecuencias directas sobre qué imaginamos como una educación emancipada o una educación de la igualdad, de la libertad, ¿no? Todo esto es parte de un debate que no podemos dejar de tener, de llevar adelante,
poner en cuestión, ¿no? Y me parece que en ese sentido el desacuerdo es un gran texto audiovisual, me parece que habilita gran parte de todas estas discusiones. Bien, quisiera ir cerrando, volviendo a la directora, y específicamente algunas inclusiones que vos hacés con entrevistas posteriores, básicamente de referentes de movimientos sociales, ¿no? El caso de Gringo Castro, el caso de Eduardo Balán. Quizás si hoy se hiciera el enfocado por el crecimiento además que han tenido en estos momentos, y me gustaría, María, eso, que nos cuentes, porque sé que tenés una experiencia cotidiana con estos movimientos. Efectivamente lo que hacen es la demanda que plantea Ricardo, ¿no? Darle un carácter a la política de base, un carácter plebeyo, un carácter maradoniano, podríamos utilizar el término. Sí, María, decimos. Sí, sí, realmente si estuviera editando, digamos, por quinta vez el desacuerdo, incluiría fragmentos de lo que acaba de poner en palabras Ricardo, ¿no? Yo creo que hay una distancia tan grande entre la praxis política en los territorios y el pensar, o la praxis política dentro de la democracia. Hay una distancia tan grande que hay, y los medios de comunicación, o sea, incluyo ahí en esa distancia a los medios de comunicación que crean certezas todo el tiempo, certezas convenientes para determinados poderes hegemónicos. No quiero ponerme a pensar en eso porque me parece que tengo gente que lo hace mucho mejor y por eso mi rol de alguna manera es construir desde otro lugar estos relatos, y de otra manera y para otros, para otro público. Pero yo creo que ahí yace, me acuerdo de discusiones y charlas donde Nicolás Casullo decía, perdimos la batalla cultural, ¿no? Perdimos la batalla cultural. Y creo, cuando me acerco a los compañeros que trabajan en los territorios, y además a los compañeros que están en puestos activos dentro del Estado, que hay tanta carencia de formación en pensamiento político, cultural, hay tanta distancia, por más esfuerzo que se haga, digamos, de determinados dirigentes con un gran compromiso y demás, que ahí hay una grieta, una fisura, hay un intersticio que hay que, de alguna manera, uso la palabra grieta porque creo que se han apropiado de un montón de palabras y que volverlas a poner en juego también es importante desde otro lugar. Ahí para mí yace la nueva revolución, y que sin duda es feminista. Yo cuando hablaba de que formo parte de un colectivo desde hace muchos años, no es que nosotros pensamos en conformar un colectivo, pero me doy cuenta que hay un colectivo de prácticas feministas, aún de personas que por ahí ni se sentían feministas, o sea, digo, la práctica que Ricardo tuvo respecto del material, del desacuerdo de esas filmaciones, y es una práctica de respeto al otro, digamos, digo la palabra permiso porque evidentemente también pertenezco a una generación atravesada por el patriarcado, por el machismo y demás. Pero me parece que la práctica, digamos, de este feminismo, que también es la práctica de lo comunitario, es un nuevo modo de aprender a convivir entre las diferencias y con el otro, y un nuevo modo de construir política. Si no podemos entender que sin trabajo de movilización sociocultural en los territorios, en las bases, en los puestos más pequeños de los técnicos que están dentro del Estado, esa revolución popular, democrática, no va a poder suceder nunca, ¿no? Porque el pueblo puede ser avasallado por un discurso de certezas y del campo del coaching ontológico y del ser, que se lleva puesto, digamos, cualquier tipo de inconsciente o vacío que cualquier ser humano, digamos, que forma una sociedad, contiene ese vacío. Si nosotros dejamos que ese vacío sea cubierto por las certezas de las derechas, y dejamos esos territorios libres
y pensamos que solamente pensándolas en determinados ámbitos estamos construyendo transformaciones profundas, creo que ahí es donde yace, digamos, y tuvo mucho que ver también este encuentro, digamos, esta gran oportunidad en Latinoamérica de estos presidentes que tuvimos, de esta etapa maravillosa que vivimos, y de algo que evidentemente tampoco caló profundo en la construcción, digo, de subjetividades de nuestros pueblos. Ahí radica el cambio, y creo que Ricardo lo explica mejor que nadie, como siempre, y bueno, y de eso se trata, ese es el desafío de nuestros dirigentes y de nuestros pueblos, y de aquellos que en el ámbito de la comunicación trabajamos en este sentido, traduciendo y acercando mundos que están muy distantes. Muy bien, los saludo y quiero cerrar esta charla con dos cuestiones. Una, recomendar a los que no vieron la peli que la vean. Y la otra, un homenaje, quien aportó con su infinita sagacidad, capacidad, a los textos en off que aparecen en la película. Y leer una frase de Nicolás Casullo y una advertencia que nos hace diciendo que si no somos capaces de encontrar las palabras para nombrar lo nuevo de una época, no seremos otra cosa que pasivos actores de un tiempo que no será el nuestro. Esperamos que en esta charla y las 23 conversaciones erilleras hayamos aportado algo a encontrar esas palabras necesarias que nos exigía Nicolás. Los saludo y hasta el próximo encuentro orillero.